Mientras Alemania combatía en el frente occidental contra Francia y Reino Unido, la ambición de Hitler lo llevó a cometer lo que hoy, décadas más tarde, es considerado uno de los mayores actos de soberbia del dictador. Estamos hablando de la apertura del frente oriental al invadir a la Unión Soviética, mientras aún combatía contra los británicos en el oeste. Para llevar adelante esto, el Führer debió dividir sus fuerzas entre los dos frentes, aunque él creía que aún así tenía todas las de ganar. Sin embargo, los soviéticos presentaron grandes resistencias contra el avance alemán. Uno de los hechos más memorables de la campaña nazi en la Unión Soviética son las llamadas batallas de Rjev, una serie de enfrentamientos entre alemanes y soviéticos que comenzaron el 8 de enero de 1942, cuando la Wehrmacht fue expulsada de Moscú y empujados hacia el invierno ruso. Cargados de coraje, los soviéticos se lanzaron contra los alemanes con la esperanza de acabarlos de un solo golpe. Contrario a sus expectativas, las luchas duraron más de un año y fueron tan brutales que los veteranos de ambos bandos llamaron al lugar la picadora de carne humana. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer los enfrentamientos entre alemanes y soviéticos durante las llamadas batallas de Rjev, una de las campañas más brutales de la Segunda Guerra Mundial, apodada por los veteranos como la picadora de carne humana. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En diciembre de 1941, las fuerzas alemanas no lograron capturar Moscú. Por primera vez desde que asumió el mando, Adolf Hitler se vio obligado a retirar una gran parte del frente. Los soldados alemanes retrocedieron a unos 200 kilómetros de la capital soviética, hasta que pudieron afianzarse en una cabeza de puente entre las ciudades de Rjev y Vyazma. Desde ese momento, esta zona, bautizada con el nombre de Saliente de Rjev, adquirió una importancia estratégica enorme, no solo por suponer una espada que apuntaba directamente hacia Moscú, sino que además constituía la posición del grupo de ejército centro-alemán, y por tanto el punto intermedio de todo el despliegue de las potencias del eje en Rusia y el frente oriental. Conscientes del peligro que esto suponía y con una confianza extrema por haber expulsado a las fuerzas de Hitler, los soviéticos consideraron pertinente atacar la saliente con la intención de eliminar la amenaza de una vez por todas. Pero así como Hitler los había subestimado, los soviéticos hicieron lo propio con sus enemigos. Los alemanes convirtieron el saliente de Rjev en una verdadera fortaleza. Construyeron 559 fuertes y refugios de tierra con madera, además de 7 kilómetros de zanjas para detener a los tanques. Aproximadamente la mitad de todas las fuerzas del noveno ejército se concentraron en el área. Para aumentar la moral de los soldados, los generales la proclamaron la línea inexpugnable del Führer y afirmaron que la pérdida de Rjev equivaldría a la pérdida de la mitad de Berlín. La destrucción del grupo de ejército centro era el principal objetivo de los soviéticos, y por este motivo organizaron un ataque con una maniobra envolvente sobre el norte de Rjev y el sur de Vyazma. La primera batalla de Rjev comenzó el 3 de enero, cuando un grupo de paracaidistas se desplegó en la retaguardia del ejército alemán, donde durante una semana realizaron sabotajes y ataques aislados sobre el campamento de la saliente. El 8 de enero se lanzó el ataque desde el norte, el oeste y más adelante desde el sur. Las batallas fueron brutales y los soviéticos acosaron con infantería y fuego de artillería las líneas de defensa alemana, logrando abrir una brecha de 50 kilómetros entre las dos ciudades, lo que obligó a los oficiales nazis a redistribuir sus tropas para proteger el centro. Envalentonados por los primeros triunfos, los soviéticos apostaron a los despliegues en paracaídas, lanzando unos 10.000 soldados de esta forma contra la saliente. Pero la táctica no funcionó durante mucho tiempo, y los alemanes comenzaron a utilizar ellos mismos la técnica envolvente, permitiendo que los soviéticos ingresaran a un sector para luego encerrarlos y masacrarlos. Este fue el primer fracaso soviético en Rjev, pero no el último. La segunda batalla se dio cuando el general nazi Walter Model decidió atacar a los partisanos del Ejército Rojo que les causaban problemas en la retaguardia.
Para mayo de 1942, decenas de miles de guerrilleros soviéticos habían inundado los bosques de Ruzhev, junto a los cientos de paracaidistas que se habían unido a ellos, y desde entonces no dejaban de asaltar las líneas de suministros, depósitos de armamentos y carreteras hacia la saliente. Luego de la primera batalla se registraron 216 atentados con bombas y otros 122 fallidos que fueron desarticulados a tiempo por los alemanes, lo que motivó a enfrentar a los rebeldes. La madrugada del 2 de julio comenzó la Operación Seydlitz, cuando tropas de caballería del ejército alemán se internaron en los bosques para penetrar en las líneas de los partisanos y así rodearlos. Al día siguiente, la Luftwaffe localizó a las primeras columnas de guerrilleros y las atacó desde el aire, provocando a los soviéticos innumerables bajas. Este modus operandi se repitió a lo largo de varias semanas, hasta que los bombarderos Stukas devastaron a la resistencia soviética, apoyados por aviones españoles como los Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf FW-190 de la Escuadrilla Azul. El 1 de agosto, el Ejército Rojo lanzó un ataque masivo frontal contra las trincheras alemanas en la saliente. Esta fue la tercera batalla de Ruzhev. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos, la mayoría de tropas soviéticas fueron masacradas en una auténtica carnicería a campo abierto, que diezmó a compañías enteras mediante fuego concentrado de ametralladoras y artillería. Para este momento, la zona comenzó a ser conocida como la Picadora de Carne. Este tercer encuentro, llamado también la Orden 277, fue brutal para los soviéticos. Las pérdidas hasta entonces fueron espeluznantes y se registraron 380.000 muertos y 13.770 prisioneros, además de resultar destruidos o capturados 2.956 tanques, 144 cañones, 227 morteros, 781 ametralladoras y 870 aviones. El 25 de noviembre, miles de piezas de artillería del Ejército Rojo iniciaron un potente bombardeo de saturación contra la saliente de Ruzhev. Esta sería la cuarta batalla, también conocida como Operación Marte. A pesar de que la barrera artillera lanzó una impresionante cantidad de toneladas de proyectiles, los alemanes apenas fueron alcanzados, ya que el general Model había tenido la precaución de excavar una segunda línea de trincheras y fortificaciones por detrás de la primera, en donde las tropas se resguardaron mientras la posición que resultó sepultada por el fuego se encontraba totalmente vacía. Pensando erróneamente que los alemanes habían sido debilitados, los soviéticos atacaron de frente con grupos más pequeños, compuestos de unos 30.000 soldados y 200 tanques. Pero chocaron de frente con la primera división Panzer, que devastó a los soviéticos. Esto provocó un brutal contraataque por parte del general Model, quien envió a varias divisiones de infantería y prácticamente todas las divisiones de blindados en una maniobra en pinza desde el este y oeste, que embolsó a las tropas soviéticas y las aniquiló en semanas. La Operación Marte fue cancelada luego de este golpe. Bajo el nombre de Operación Búfalo, Adolf Hitler ordenó el abandono total del saliente de Ruzhev debido a la necesidad de corregir la línea del frente oriental y así reubicar efectivos que eran mucho más necesarios en otros sectores, como en la invasión a Stalingrado. Cubiertos por francotiradores ocultos y protegidos por un campo de minas o explosivos trampa para alejarlos de los soviéticos, los alemanes emprendieron su retirada avanzando de a tramos de 30 kilómetros, mientras en la vanguardia los ingenieros talaban árboles y organizaban la construcción de 200 kilómetros de carretera para el avance de vehículos de carga y blindados. Mientras se retiraban, los alemanes eran constantemente acosados por los soviéticos, aunque estos últimos sufrieron grandes bajas debido a los explosivos y los tiradores camuflados. Finalmente, unos 200.000 alemanes lograron huir de Ruzhev, dando así por finalizada la quinta batalla de esta larga resistencia. Las batallas de Ruzhev, con todo, no dejaron ningún ganador, ya que los alemanes debieron retirarse, pero los soviéticos no lograron destruir sus fuerzas. Aunque las cifras exactas son desconocidas con certeza, estos enfrentamientos dejaron millones de muertos del lado soviético y cientos de miles de muertos, heridos y desaparecidos para Alemania. Luego de conocer todos los detalles sobre las brutales batallas de Ruzhev, queremos que nos des tu opinión. ¿Crees que los soviéticos podrían haber expulsado a los alemanes utilizando otras tácticas además del ataque frontal?
Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.